Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Sean ustedes bienvenidos a un estudio más, a la lectura de la Biblia en esta noche. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que nos dé mucha inteligencia, que podamos ver, discernir y también que podamos aplicar a nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos en esta noche porque podemos, a través de estos medios, leer juntos la Biblia y junto con la lectura estudiar un poco, discernir, profundizar un poquito de lo muchísimo y maravilloso que es tu palabra. Padre, gracias porque siempre hay hermanos deseosos, hambrientos, con ganas de aprender y de conocer de tu palabra. Rogamos que siempre este grupo se incremente porque tu palabra es buena, es viva, es eficaz, es útil. Gracias, Señor, porque nos das este momento todos los miércoles. Glorificamos tu nombre y te agradecemos que nos das tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace una semana estuvimos hablando acerca de un problema familiar. Los tres hermanos, Moisés, Aarón y María. El menor de los tres, Moisés, pero el que había sido escogido y llamado por Dios, a pesar de tropiezos, de errores cometidos por Moisés. Pero Dios lo había llamado para que fuera su siervo. Y recordamos cómo entró el celo, entró la ambición a María y a Aarón, y sobre todo a María, que es la que comienza con el versículo 12:1 de Números, y más adelante es a quien le cae lepra y quien es disciplinada siendo alejada del campamento de Israel durante 7 días. Vemos, amados hermanos, cómo es que Dios protege a sus siervos y hace justicia. Y cómo Dios pone en su lugar a, en este caso, María y Aarón. Pero ahora estamos en el capítulo 13, un capítulo interesante, porque vamos a hablar de algunos asuntos que llaman la atención, como los nefilim en la Biblia. Y usted se preguntará, ¿y qué es eso de nefilim? Y ahorita lo vamos a ver. Este pasaje de Números capítulo 13 se vuelve a repetir en Deuteronomio 1, del 19 al 33. Así que cuando lleguemos a Deuteronomio, vamos a ir sumamente rápido porque es prácticamente el mismo texto. Y ya entrando en el detalle de Números capítulo 13, versículo 1, les invito a que me acompañen en esta lectura. Y Jehová habló a Moisés diciendo, esta fórmula en todos estos capítulos, donde Dios es el que habla, Dios es el que decreta, Dios es el que establece, Dios es el que guía, Dios es el que llama, Dios es el que provee, el que protege de enemigos externos, Dios es el que alimenta. Bueno, pues
no es la excepción. Vuelve a comenzar igual que en los capítulos anteriores. Jehová habló a Moisés diciendo, acaba de suceder lo de Aarón, lo de María, esa circunstancia que ya mencionamos y vimos hace 8 días, y como dejándolo atrás, como no haciendo caso a esos sentimientos humanos, una vez más, Jehová le habla a Moisés. Jehová le habla a Moisés. Y le dice, de aquí va a empezar algo bien interesante. Miren, versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán. Si ustedes ven el último versículo del capítulo anterior, el versículo 16 del capítulo 12, dice que acamparon en el desierto de Parán. Y es aquí donde les quiero mostrar la primera imagen de esta noche. Les tengo una foto original del desierto de Parán. Primero veamos esta fotografía y ustedes van a apreciar pues que es un lugar bastante desértico, sol y tierra, no hay agua, no hay ciudades o pueblitos, o por lo menos un caserío, diríamos nosotros, una ranchería. Este, hermanos, es el desierto de Parán. Y es muy posible que entre esta cordillera, si se dan cuenta, al frente hay algunas montañas, luego hay una planicie y luego vuelve a haber más montañas al fondo. Entonces esto hace pensar a los arqueólogos bíblicos que por este lugar plano es por donde transitó Moisés, no hay otro lugar. Dificilísimo llevar ganado, ancianos, niños, dificilísimo llevarlos, pues a través de todas estas montañas. Así que seguramente, y donde acampaban, era en esa planicie, casi, fíjense qué interesante, porque hay lugares, por ejemplo, si usted va a Israel hoy de vacaciones, le van a presentar, le van a dar un tour por la tumba de Jesús, pero en realidad nadie lo sabe con certeza. No hay seguridad. De hecho, es más posible que no sea la tumba de Jesús allí a donde meten a los turistas. O en la iglesia de la Natividad allá en Belén, que hoy es territorio palestino. Bueno, pues allí dicen que estaba el pesebre, pero ¿cómo saberlo después de 2000 años? Y el Gólgota, el monte de la calavera donde crucificaron a Jesús, se sospecha que es un monte que está ahí saliendo de Jerusalén, pero no se está seguro. Igual el monte Sinaí, en el desierto de Sinaí, está lleno también de montañas y se dice este es y hasta rentan camellos y para que los turistas puedan subir. Fíjense que lo hacen de noche, empiezan a subir a las 12 de la noche, 1 de la mañana, para evitar el intenso calor. Y suben durante 4 horas y ya arriba siempre hay grupos que están alabando, que están cantando y el espectáculo es ver cómo sale el sol e ilumina todo el desierto de Sinaí. Pero no se sabe si ese es el monte Sinaí, perdón, no se está seguro. Pero este valle que ustedes están viendo, y no sé si medios pudiera ampliar para que vean ustedes el valle, ese sí es seguro, prácticamente seguro, porque no hay por dónde
podría haber pasado el pueblo de Israel, ni tampoco por dónde o dónde pudiera haber acampado, sino en esa zona plana. Así que es interesante ver esta fotografía, aprendemos cómo, por lo menos ya que no podemos ir, pues aprendemos cómo son aquellos lugares en Israel, en Egipto y países aledaños. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, porque lo que sucedió en el versículo 2 es que Dios le ordena a Moisés que envíe a 12 hombres espías para que vayan y vean cómo es la tierra prometida. En este mapa también está Parán, así se llama, Parán, y hay un globito rojo y seguramente ustedes lo pueden ver, ese globito rojo está en Parán, en el mero corazón de ese como triángulo que es la península del Sinaí. En el corazón de el Sinaí, ahí estaba este desierto del Parán. Y allí se encontraba el pueblo de Israel. Y desde allí iban a partir los espías. Ahora le pido a medios que me amplíe el cuadro que platicamos. Muchas gracias. Ya se amplió esta zona y ustedes van a ver, por ejemplo, Berseba, van a ver Hebrón, van a ver ahí en Hebrón hay un mar, es el mar muerto, es el mar muerto. Betel, ahí está Betel, Moría, Siquem, y arribita de Siquem van a ver otro diminuto lago, y ese lago es el lago de Galilea, le llaman el mar de Galilea, en nuestro español pues es incorrecto, no es un mar, es un lago, este mar de Galilea, es ese pedacito arriba de Siquem. Esto que está en el cuadro, esto que está en el cuadro blanco, es la tierra prometida, amados hermanos. Ahora voy a pedirle a Omar que otra vez reduzca, o más bien amplíe ya el mapa completo, que se vea completo el mapa. Y van a ver ustedes una raya roja, ¿sí? Y vean que esta raya roja a la derecha, ahí por donde dice Biblia todo, por ahí a la derecha, allí está Ur, allí está Caldea. Justo donde dice la palabra Caldea, donde está la letra A, la segunda letra A de Caldea, hay un río y abajo hay otro río, ese es el Tigris y ese es el Éufrates. Allí estuvo el Edén. ¿Qué país es esa zona hoy? Bueno, pues es Irak. Esa zona es Irak. Y miren, se ve el Éufrates, se ve el río Tigris, ahí pueden ustedes apreciar con letras azules. Y quiero que noten en el mapa toda la zona verde, toda la zona verde, ¿sí? Sabemos que en los países árabes no existe el símbolo de la Cruz Roja. Sabemos que no existe el símbolo de la Cruz Roja porque les trae amargos recuerdos de las guerras de las cruzadas. Entonces allá las ambulancias no traen una Cruz Roja. No viene ya la Cruz Roja. Ya llamé a la Cruz Roja. Ellos utilizan la media luna roja.
media luna roja. Entonces, allá lo común es ver una media luna. Y muchos nos preguntaremos, ¿y por qué una media luna? Bueno, porque esta zona fértil, esta zona verde, es una media luna. ¿Ya lo vieron? Y por eso es que Abraham salió desde Caldea, desde Ur, y fue caminando, pero miren, fue siguiendo el río Éufrates hasta llegar a Harán, ¿sí? Y después empezar a bajar. Jacob, que es la línea verde cuando huye de su hermano Esaú, ¿sí? Vean Betel en el cuadro blanco, Betel, y cómo subió y fue hasta Harán. ¿Por qué hacían esa curva, esa media luna? Por el desierto tan tremendo que está en el centro. Ahora, vean ustedes, allí están las millas y los kilómetros. Y desde Ur hasta Hebrón, hasta ese mar muerto, fácil, hay como 10 pedacitos de 200 kilómetros, o sea, unos 2,000 kilómetros desde un lugar hasta el otro. Entonces, esto es importante, amados hermanos, porque están en Parán y de Parán van a ir rumbo a Hebrón, ¿sí? Volvemos a ampliar el cuadro blanco otra vez. Van a ir los 12 espías desde el corazón del desierto a donde comienza la fertilidad. Y ese cuadro blanco que ven allí ustedes es la tierra prometida. Ahí está ahorita Jerusalén, ahí está Belén, ahí está Jericó, ¿sí? En todos estos lugares, dentro de este cuadro blanco, esa es la tierra prometida. Así que Moisés, versículo 3, los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y cada uno de los que iban, vamos a ver la siguiente imagen, cada uno de los que iban eran príncipes de sus pueblos. Ya antes hemos estudiado que los comandantes militares de cada una de las tribus eran de alta jerarquía, de abolengo, ¿sí? Bueno, pues estos 12 espías fueron también seleccionados, uno de cada tribu, y además eran príncipes, eran enviados, eran emisarios. Una vez más tenemos un tipo. Moisés, como si fuera Jesús, sin serlo, pero los 12 espías, los 12 discípulos, los 12 apóstoles y también las 12 tribus. Muy interesante esa perspectiva. Y vienen los nombres, miren, del versículo número 4 hasta el versículo 15, vienen los nombres. Y dice, versículo 4, de la tribu de Rubén, Samúa. 5, de la tribu de Simeón, Zafat. 6, de la tribu de Judá, Caleb. 7, de la tribu de Isaacar, Igal. 8, pongan atención a este número 8, de la tribu de Efraín, Oseas. 9, de la tribu de Benjamín, Palti. 10, de la tribu de Zabulón, Gadiel. 11, de la tribu de Manasés, media tribu de Manasés, Gadi. 12, de la tribu de Dan, Amiel. 13, de la tribu de Aser, Setur. 14, de la tribu de Neftalí,
Naabi. 15. De la tribu de Gad, Jehuel. 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Pero de todos estos nombres que acaban ustedes de leer, solo 2 se van a repetir. El primero, versículo 16b. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. No confundamos aquel profeta Oseas en el Antiguo Testamento que viviría siglos después de Josué de Moisés. Josué entonces tenía 2 nombres. Era Oseas. En el idioma original es Hoshea y significa salvación. Oseas significa salvación y era hijo de Nun y era de la tribu de Efraín. Y Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. En español Josué, en hebreo Yehoshua, que quiere decir Jehová salva. Entonces, por un lado, Oseas significa salvación y por el otro lado, Josué significa Jehová salva. De hecho, amados hermanos, en español no funciona Oseas, Josué. Pero ahora escuche usted. Hoshea, Yehoshua. En hebreo se parecen, solamente se cambian algunas vocales dentro de las consonantes, pero quitándole el Y de Yehoshua, Joshua, ¿sí? O Hoshea. Prácticamente se trata de la misma palabra. Repito, o sea, salvación, Josué, Jehová salva. Y es interesante porque este Josué ya ha sido mencionado antes en los capítulos anteriores como ayudante de Moisés. Es el que le entraron los celos. Oye, ¿vas a dejar que aquellos estén profetizando? Y tranquilo, no te pongas celoso y menos por mí, le dice Moisés. Qué maravilloso sería que todos profetizaran. Pero también era Josué el que estaba esperando a Moisés 40 días ahí abajo del monte Sinaí, mientras el pueblo de Israel hacía su becerro de oro. Pero Josué no participó de eso. Él es fiel. Entonces se trata de un hombre fiel. Y por eso destaca de entre los 12. Y dice el versículo 17 que ya los envió pues Moisés. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Sí? Además este Josué va entre los 12 porque Dios tiene sus planes. Fíjense qué interesante. Josué no lo sabe, ¿eh? Josué ha sido el ayudante de Moisés, es de la tribu de Efraín y ha sido escogido para ser uno de los 12 espías, para ver cómo es aquella tierra prometida. Qué puntos fuertes, qué puntos débiles para cuando llegue la conquista. Pero lo que Josué no sabe es que este Josué va a ser el sucesor de Moisés, porque Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Va a ser el sucesor. Y su tarea va a ser no nada más ser el sucesor, sino tomar la tierra prometida. Él es el que va contra Jericó. Y no nada más eso, sino luchar contra los reyes y los países que estaban establecidos en ese territorio
de la tierra prometida. ¿Sí? Eso no lo sabía Josué. Y fíjense qué bonito. Dios omnisciente y Dios que todo lo sabe, selecciona a Josué para que sea uno de los 12, para que tenga su primer contacto. Porque más adelante, él va a ser el que va a entrar a ese lugar. Y qué mejor si ya lo conoce. Y saben, mis hermanos, muchas veces así actúa Dios. Dios sí ve a largo plazo, ve por la eternidad. Y nosotros solamente vemos, y con muchas dificultades, nuestro aquí, nuestro ahora, nuestro aquí en este lugar. Porque yo no sé qué está pasando tras esta pared, o tras esta pared, yo no lo sé. No sé qué esté sucediendo en este momento. Medio sé qué está pasando aquí en este púlpito con ustedes en esta noche. Medio sé. Somos finitos, somos chiquitos, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿O acaso no cree usted que le sirvió muchísimo a Josué ser uno de los 12 y conocer, ¿verdad? Y después cuando se entera que él es el sucesor y que a él le toca entrar allí, conoce los caminos, conoce todo. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dejarnos guiar y ser llevados por Dios, porque Él nunca se va a equivocar con nosotros. Nunca nos va a dar un escorpión, nunca nos va a dar una serpiente. Siempre nos va a dar, como dice su palabra, lo mejor de lo mejor. Y quiero decirles que esta misión militar, así de espías, ¿no? Esta misión va a ser traumática para algunos, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Va a ser traumática para algunos. De tal manera que Dios está evitando que Josué tome decisiones erradas para el pueblo. No nada más es bendición para Josué, sino para el pueblo. Recuerden que Dios no solo hace milagros individuales o contesta oraciones individuales, sino que inserta esa oración contestada individual en un macro, donde más personas son bendecidas. Y esta es una de las cosas que muchas personas que dicen, es que mira, yo no voy a ningún templo, pero yo siempre he orado. Yo siempre he leído la Biblia. Pero ¿qué creen? El plan de Dios es individual, ¿sí? Pero una vez que es individual, se abre y es macro. En este caso, lo individual es Josué. Pero más adelante se va a abrir porque que Josué sea un experto y conozca esa zona va a ser de bendición para todos los 2 millones que vienen atrás de él. Y cuando una persona entonces se justifica y, como decimos en broma, sin querer molestar a nadie, se toma su aspirina espiritual, ¿no? No, yo no voy a ninguna iglesia, no me congrego, Dios está en todos lados, yo con mi Dios, híjole, pues esa persona no conoce la Biblia y no conoce la forma en la que Dios actúa, individual y a fuerzas, colectivo, se abre, se magnifica. Versículo 17, amados hermanos, y ponemos la siguiente imagen. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Y aquí bueno, en mi Biblia subrayé algunas palabras del versículo 18, 19 y 20, y le invito a que usted también ahí las marque o las escriba en su cuaderno, porque son unas palabras clave. Misión de los 12.
¿cuál es la misión de los 12? Versículo 18, observar. Vean cómo es la tierra, ¿no? Por donde no puede pasar 2 millones de personas. Donde mujeres quizás que están embarazadas, niños chiquitos, ancianitos, los animalitos. ¿Por dónde sí? ¿Por dónde no? ¿Por dónde quedan desprotegidos? ¿Por dónde es más seguro? ¿Por dónde hay agua? ¿Por dónde no hay tanta agua? O sea, observad la tierra. La palabra es observa, no nada más mira. Échale un ojito. Échale un ojito así de rapidito, ¿no? Y observar es con detenimiento, en detalle. Pero también hay que observar a los habitantes de ese lugar. Es la segunda palabra, pueblo, pueblo. ¿Sí? ¿Cómo son? ¿Qué costumbres tienen? ¿Son militares o son pacíficos? ¿Son fuertes? ¿Son muchos o son pocos? Tercera palabra o frasecita dentro de esta misión. ¿Cómo es la tierra habitada? El lugar donde están las ciudades, donde están las poblaciones. ¿Cómo es esa tierra? ¿Sí? El versículo 18 fue observar la tierra, pero de aquí hasta allá. Ahora quiero que observes cómo es la tierra allá, habitada. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Sí? ¿Cómo son las ciudades? ¿Cómo están construidas? ¿Son campamentos? ¿O son plazas fortificadas como era Jericó, amurallada? Entonces, ya dije las otras palabras. Ciudades, otra palabra, fortificadas, otra palabra, versículo 20. ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil? ¿Es estéril? ¿Hay árboles? ¿Es desértico? No conocen, apenas van para la tierra prometida. Ahora dan un esfuercito. A lo mejor esto va a significar, dice Moisés y dice Dios, va a significar que ustedes 12 se arriesguen a ser descubiertos o que los agarren, ¿no? Porque quiero que se acerquen a un cultivo de uvas, un viñedo, y que traigan pruebas, muestras. Tomad del fruto del país, esforzaos y tomad del fruto del país. Y en aquella época estaban dándose las primeras uvas. Versículo 21. Estos 12 hombres entonces se fueron a su misión y subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamá. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, que vimos hace rato en el mapa, y, oh sorpresa, allí se encuentran a 3 individuos. Primero, Ahimán. Segundo, Sesai. Y tercero, Talmai, hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Vean la siguiente imagen, por favor. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Bueno, los hijos de Anac eran gigantes. Una raza de gigantes. Así que allí estaban estos hombres y más adelante los vamos a volver a mencionar. Por mientras los dejo con la imagen de Goliat. Y Goliat era un gigante. Y dice Génesis capítulo 6 que había gigantes en la tierra en aquella época. Así que había gigantes. Había una raza que desapareció, pero hace miles de años sí había gigantes en la tierra. Y eran
eran no militares, eran mercenarios. Por ejemplo, están viendo ahorita a Goliat. Goliat no era filisteo. Peleaba con los filisteos, sí, para los filisteos. Era un paladín de los filisteos, pero le pagaban un salario. Era un mercenario. Esta raza de gigantes, todos son hombres muy valientes y son belicosos. Son belicosos. Entonces se vendían al mejor postor. En este caso, que estamos leyendo a Jimán, Sesai y Talmai, los tres estaban allí en Hebrón, estaban en esa zona, y seguramente estaban porque habían sido contratados para cualquier guerra, para cualquier conflicto. Y eran de los hijos de Anac. Anac fue uno de los primeros gigantes que se mencionan en la Biblia. Entonces, descendientes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. ¿Sí? Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Quiero mostrarles otra imagen. Esta imagen es de sumerios. Aquí van a ver esta estela de sumerios, porque no nada más en la Biblia hay gigantes. En las epopeyas de Gilgamesh, en la cultura fenicia, en la cultura babilónica, caldea, en este caso ustedes están viendo a la cultura sumeria, que muchos opinan que fue de las primeras culturas que habitó en la tierra. Y había gigantes. El que está sentado es un gigante. Y vean a los otros tres, que parecen enanitos, pero no. Aquí simplemente se está representando que había gigantes y que había personas de tamaño normal, ¿no? Y bueno, en México, los atlantes, en Tula, Hidalgo, los atlantes, las monumentales cabezas Olmeca, en La Venta, en el sur de Veracruz, en el norte de Veracruz, sur de Tabasco, incluso para los que viven en Cholula, y en Cholula hay un indio, una estatua, ¿sí? Y resulta que hay mitos de que se trataba de un gigante. Entonces, es común esto, ¿no? Y imagínense, ¿no? ¡Wow! Estos son gigantescos contra nosotros. ¿Qué va a ser de nosotros? Pero continuemos. Vean esta otra imagen. Son unos esqueletos. Solamente me interesa que vean dos. ¿Sí? Bueno, voy a continuar. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos tomaron fruta, muestra de aquel lugar, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol. Escol en hebreo significa racimo. En este caso, el racimo de uvas. Ahorita más adelante veremos uno, el racimo de uvas. Diríamos la penca del plátano, también le dirían escol. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días se tardaron. 40 días duró el diluvio. 40 días iba a estar Israel en el desierto. Estuvo 40 años, pero 40 días tardaron en su misión estos espías. 40 días estuvo Jesús en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Y
40 días después de su resurrección, Jesús asciende al cielo, entre otros 40 que existen a lo largo de la Biblia. Y llegaron, volvieron, y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, que todos estaban, pues ya vamos a llegar a la tierra prometida. Estaban en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, vamos a adelantar una imagen, y después regresamos a los esqueletos. Allí están en la siguiente imagen, hermanos, pues mostrando este escol de uvas a Moisés, a Aarón y a toda la congregación. Y además, contaron diciendo, versículo 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Vamos a ver la siguiente, por favor. Fluye leche y miel. Y esta frase, acuérdense que ya la estudiamos, la leche representa la ganadería. Hay mucha ganadería. Y la miel representa las plantas. Hay plantas, hay vegetación. Dos cosas de la naturaleza o dos bendiciones y creación de Dios para su pueblo. Y fluye, y esto quiere decir abunda. Hay mucho, por donde quiera que volteas, hay tanto ganado como de la parte del mundo vegetal. Y este es el fruto de ella. Esas son las buenas noticias. Sí, está bien bonita la tierra prometida. Casi llegaron estos 12 espías y dijeron, Moisés, te tenemos una buena y te tenemos una mala. Casi. Y llegaron con la buena, ¿no? Está bonito. Y mira nada más qué calidad de fruta y vimos un arroyo, vimos un arroyo en Escol, donde hay agua y está bien bonito todo. Pero ahora, la segunda, la mala noticia, Moisés, Aarón, versículo 28. El pueblo que habita esa tierra tan bonita es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y para acabarla de amolar, también vimos allí a los hijos de Anac. Otra vez, y regresamos ahora sí a los esqueletos, a los hijos de Anac. Y estos hijos de Anac, pues son fieros, son gigantes. De hecho, lo van a volver a repetir y saltémonos al versículo 33. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, que se mencionan allá en el libro de Génesis 6:4. ¿Sí? Raza de los gigantes, dice el versículo 33. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Y aquí tenemos una estimación en esta imagen, porque, bueno, un hombre europeo mide 1.80, 1.8. Por supuesto que por estos rumbos no es así. Yo se los puedo garantizar. No es así. Pero en Europa, en algunas zonas de África, algunas tribus africanas, en Holanda me parece que es un 83, un 85, el
porcentaje de estatura de las personas, de los hombres. Aquí pusieron un hombre de 1,80. Y se estima que Goliat medía 3,24 metros. Casi el doble de estatura. Y claro que al ver a estos gigantes, estos 12 se desanimaron. Y en esta noche yo le pregunto a usted, ¿qué gigante ve usted? ¿Cuál es el gigante que está frente a usted en su vida? ¿Es una enfermedad? ¿El gigante de la diabetes, el gigante del cáncer, o el gigante del coronavirus, o alguna otra enfermedad? ¿Cuál es el gigante que usted ve? Y que usted a lo mejor se ve como langostas, chiquitos, a su lado. Y da por sentado que va a ganar. Que va a ganar el gigante. Usted es débil, que es chiquito, que es indefenso, que no tiene oportunidad. O a lo mejor siente que va a perder ese juicio o ese trámite legal en el que usted está. O a lo mejor siente que no va a poder poner ese negocio, que se va a ir a la quiebra si es que lo tiene. A lo mejor cree que el gigante se llama soledad. Así se llama el gigante, estar solo. Se va a quedar solo toda la vida. Ese es el gigante. Y déjenme decirles que esto es algo a lo que muchas personas le temen, a la soledad. Deudas, que le vayan a quitar su casa, su propiedad, su tierra, que se salgan con la suya. ¿Cuál es su gigante, hermano? ¿Sí? Nosotros como Casa del Alfarero, claro que tenemos un gigante, adquirir la propiedad que ocupamos actualmente. Tenemos ese gigante. Todos enfrentamos a un gigante. Pero ¿se acuerdan de David? A diferencia de estos que se van a desanimar, David cuando se enfrenta a Goliat, le dice, tú vienes a mí con tu casco. A ver si podemos regresar a David y Goliat, por favor, hermanos de medios. Tú vienes a mí con espada, con tu lanza, con tu yelmo, tu yelmo, tu pechera, tus rodilleras, tu escudo. Tú vienes a mí, además, con tu tamañote, grandotote. Y David, un pastorcito de ovejas, adolescente, 15, 14 años de edad, quizás, a lo mucho 17. Sin embargo, David le dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Enfrentar, pero en el nombre de Cristo Jesús y con la guía del Dios Todopoderoso y de su Santo Espíritu. Ese problema tan complicado que está enfrentando, porque usted no está solo. A estos 12 se les olvidó quién los había enviado. Los envió Dios, que había hecho grandes y grandes maravillas. Entonces, versículo 29, no, dijeron, están los amalecitas, están los eteos, están los jebuseos, están los amorreos, están los cananeos, por donde le busquemos. Si queremos ir por el mar, ahí hay enemigos. Si queremos ir por las montañas, hay enemigos. Si queremos ir por las planicies, hay enemigos. Incluso si queremos ir por la ribera del Jordán, hay enemigos. Y entonces apareció uno. Fíjense, no fue Josué,
No fue Josué, también Josué estaba infartado con lo que habían visto, especialmente con los gigantes. Pero hubo uno, vamos a Caleb, por favor, a la imagen de Caleb. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Siempre hay un valiente o una persona que tiene fe. Y dijo esta frase hermosísima: subamos luego, es más, ni nos tardemos, vamos ya, y tomemos posesión de esa tierra prometida, porque más podremos nosotros que ellos. Y ese es el versículo central de esta noche para usted, el que me gustaría que nos memorizáramos. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Así dígale a ese juicio, así dígale a esa enfermedad en el nombre de Cristo. Pero además habla en plural. Y no nada más se refiere a que vaya el pueblo de Israel con él, sino que Dios vaya y pelee por ellos. Y en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Y esta es una verdad que debe de quedarse en nuestro corazón en esta noche. Pero el pueblo, versículo 32. Bueno, Caleb es el otro de los 12 espías, y significa el que es audaz, el aventado, el atrevido. Entonces, y ahí tienen más traducciones de lo que significa Caleb. Ahora, ¿qué hicieron los otros 11 espías? ¿Qué hicieron? Mientras Caleb está diciendo, ¿sí? Nosotros vamos allá porque vamos a poder más que ellos. Eso está diciendo Caleb. ¿Qué están diciendo los otros 11 espías? Versículo 32. Ya estamos terminando. Hablaron mal entre los hijos de Israel. Oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos tomando estas decisiones? ¿Por qué estamos metidos en este asunto? No debería ser. No debería ser. No es lo correcto. No está bien. No, así no. Uno era optimista. 11 eran totalmente pesimistas y faltos de fe, y no se contentaron con contarle a Moisés y Aarón, sino que fueron y empezaron a contárselo a todo el pueblo. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es y además le exageran, tierra que se traga a sus moradores, ¿no? ¿Pero por qué dicen eso? Porque recuerden que cuando se hizo el becerro de oro, la tierra se abrió, Dios hizo eso para que, y se tragó a todos aquellos que habían decidido adorar al becerro de oro. Y esto había sido terrible, tremendo para el pueblo. Entonces repiten esta imagen, aunque a ellos no les había tocado, les había tocado antepasados en el desierto, pero repiten esta imagen para meterle más miedo y meterle más fuerza a sus argumentos en contra de la conquista de la tierra prometida, tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Otra vez regresan. Bueno, pero ¿saben cuántos eran? ¿Se acuerdan cuántos eran? Eran 3. Eran solamente 3. Ahimán, Sesai y Talmai. Pero estos exagerados ahora están diciendo todo el pueblo, todos los que vimos. Todos son hombres de grande estatura. Y a veces así es la gente, para hacer un mitote de algo que en realidad no lo es.
Y aunque todos, hermanos, todos estos pueblos fueran de gigantes, Dios es todopoderoso. Y Dios estaba con su pueblo. Y vuelven a decir en el 33, vimos allí gigantes. La imagen que sigue, por favor. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Y qué creen que vamos a estudiar la próxima semana, amados hermanos? Pues lea usted ahí ya el título del capítulo 14. ¿Quién prevaleció? ¿Quién prevaleció? ¿Caleb? ¿O los negativos, o los pesimistas, o los miedosos, o los faltos de fe? Lamentablemente, los israelitas, el pueblo, sí les hizo caso y se rebelan contra Jehová. Pero eso lo estudiaremos la próxima semana. Hoy nos quedamos con el mensaje de que subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros, Dios con nosotros, que ellos. Ese es el versículo para nosotros en esta noche. Vamos a orar para terminar. Amante Padre Celestial, te damos muchas gracias porque has permitido que nosotros leamos este capítulo y saquemos algunas enseñanzas del mismo. Todos tenemos retos. Todos tenemos barreras que sortear. Todos tenemos problemas, de una índole u de otra. Pero todos tenemos dificultades en nuestra vida. Y a veces no tenemos una sola, sino que tenemos varias. Pero Padre, contigo, de tu mano, siendo guiados por ti, podremos seguir adelante, porque contigo más podremos nosotros que esos gigantes. Que esta sea una verdad. Que no hablemos de la fe, que no hablemos y digamos que creemos en Dios y en Jesús, si es que ante el primer incidente flaqueamos y nos desanimamos. No, Padre Celestial, que seamos fuertes, como David, valientes, como Caleb, Padre Celestial, obedientes, como Moisés. Gracias por tu palabra. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan una muy buena noche y nos vemos el próximo miércoles, tarea capítulo 14. Muchas bendiciones.